Este siglo ha sido la era de la fascinación y de la curiosidad. Nos han seducido el poder de las máquinas y nuestra capacidad creciente de manipular el entorno. En ningún sitio es esto más evidente que en nuestras ciudades. Las ciudades personifican nuestras aspiraciones. Son el testamento vivo de nuestros éxitos y fracasos. Hace 100 años, nuestras vidas y nuestras ciudades eran muy diferentes. Las arterias de acero del ferrocarril trajeron la vida nueva a nuestras ciudades. Los caballos seguían siendo las bestias de carga. El mundo seguía dividido según las antiguas tradiciones. Los trabajadores caminaban apesadumbrados y los campesinos trabajaban duramente. El otro confín del mundo estaba a una distancia insalvable para todos, excepto para algunos privilegiados. La Exposición Universal de París de 1900 supuso una declaración grandiosa de lo que había conseguido la humanidad hasta ese momento, y la expresión de los sueños que teníamos para el futuro. La Exposición Universal sirvió de escenario para los segundos Juegos Olímpicos de la era moderna. Max Planck estableció los planteamientos fundamentales de la teoría cuántica. Se vendió la primera hamburguesa en Connecticut, y en Alemania el hombre se hizo más ligero que el aire. Muchos de los inventos y descubrimientos del siglo XX nos han parecido extraños, irrealizables o imposibles. Pero un número sorprendente de ellos ha funcionado. Nuestra inventiva parece ilimitada, nuestra imaginación desbordante. Los logros asombrosos de este siglo nos demuestran que no sería prudente descartar un proyecto por imposible. Los inventores se hicieron millonarios o perdieron todo su dinero. Unos descubrimientos fueron recibidos como trascendentales y otros fueron ridiculizados. La búsqueda de un mundo mejor ha sido implacable. Solo la perspectiva que da el tiempo nos permite distinguir entre lo excéntrico y lo que ha perdurado. La visión del genio puede parecer ridícula a los que no consiguen comprender su fuerza. The equation E is equal mc square, in which energy is third equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad especial en 1908 y la teoría de la relatividad general en 1915, pero pasaron más de 10 años antes de que sus ideas radicales fueran entendidas o tomadas en serio por el mundo científico. En los años 30, el nuevo dirigente de Italia, Benito Mussolini, predicaba su doctrina de prejuicios y agresión, y la teoría cuántica y la teoría de la relatividad abrían las puertas a una nueva era científica. En 1938, el premio Nobel Enrico Fermi dejaba la Italia fascista por el Santuario de América. Preocupado porque la Alemania nazi, aliada de Italia, pudiera desarrollar a corto plazo la fisión nuclear, instó a Einstein para que éste pidiera al presidente Roosevelt la creación de un arma nuclear. Roosevelt respondió. En 1941 comenzaron a trabajar en secreto en el proyecto Manhattan, que llevaría 4 años. El único sitio disponible como laboratorio fue una abandonada pista de paleta en el sótano de la Universidad de Chicago. Los eminentes científicos construyeron con sus propias manos el Chicago Pile No. 1, el primer reactor nuclear de todos los tiempos. En diciembre de 1942 se reunieron para llevar a cabo su experimento. Si sus cálculos estaban errados, morirían todos, llevándose consigo gran parte de Chicago.
A las 3:20 de la tarde, George Weil empujó lentamente el mando de control, provocando la primera reacción nuclear en cadena del mundo. Su experimento desataría una capacidad de destrucción sin precedentes. Tuvieron que pasar otros 10 años para que la energía del átomo se utilizara con fines pacíficos. Mientras tanto, se proseguía con la búsqueda continua de fuentes convencionales de energía. Se cavaba, perforaba o construía presas para conseguir carbón, petróleo o agua que pudiera colmar el apetito insaciable de energía que tenía la ciudad. No permitimos que nada ni nadie se interpusiera en nuestro camino. A medida que los recursos energéticos se hacían más escasos, más se incrementaba nuestro deseo de buscar más. Nuestras ciudades crecían en la misma proporción en que lo hacía su hambre de materia energética. Se convirtieron en imanes de energía, agotando más y más los recursos latentes de la Tierra. A medida que avanzaba el siglo, los proyectos industriales para producir energía se hacían mayores y más ambiciosos, hasta que nuestras propias creaciones nos empequeñecieron. En 1954, el reactor nuclear civil de Obninsk, en Rusia, solamente pudo generar suficiente electricidad para abastecer a una pequeña ciudad de 6.000 personas. El primer reactor de éxito comercial, Calder Hall, en Sellafield, al norte de Inglaterra, entró en funcionamiento en 1956. La energía nuclear fue considerada como la respuesta a todos los problemas energéticos del mundo. Parecía limpia, inagotable y barata. No se pensó mucho en el impacto ambiental que tendría. Los beneficios que introdujo en nuestras vidas nos hizo dependientes de ella. La energía era fundamental. En el siglo XX llenamos de cables el mundo. En 1900, las comunicaciones se establecían a través del poco fiable telégrafo. Las señales de Morse se perdían con la distancia y debían ser reescritas a mano y retransmitidas por el camino. A comienzos de siglo, solo unos pocos privilegiados contaban con un teléfono. Las llamadas internacionales eran imposibles, pero ya se reconocía la importancia que tendría en la comunicación global. Comenzó seriamente la carrera por extender una telaraña de cables de cobre por todo el mundo. En los años 20, Estados Unidos se conectó por medio del cable con Cuba. Se hizo posible hablar a través del mar. No tardó en llegar el día en que el teléfono se convirtió en una extensión del oído humano y las voces de todas partes volaban a través de los cables de cobre. En 1956 se estableció el primer enlace telefónico transatlántico. 6 años más tarde fue disparado al espacio el Telstar, el primer satélite de telecomunicaciones. Funcionaba únicamente durante 20 minutos cada 2 horas y media. Con esta comunicación directa intercontinental a través del espacio, el mundo podía, por fin, oírse a sí mismo. El Telstar representaba la combinación de las dos líneas de comunicación que han vinculado a nuestro siglo, la telefonía por cable y la radio.
En 1901 se transmitió la letra Morse S desde Cornualles, en Inglaterra, al otro lado del Atlántico. Una cometa que volaba en la brisa de Newfoundland, Canadá, llevaba la antena del preocupado italiano Guillermo Marconi. Había nacido la radio. Palabras invisibles volaban por el cielo, acercándonos unos a otros, encogiendo nuestro mundo. Por primera vez, muchas personas podían oír las noticias de un evento mientras ocurría en un sitio lejano y disfrutar de una actuación en vivo aún sin estar allí. La radio representó la vanguardia en la revolución informativa del siglo XX. Surgió una industria absolutamente nueva que proveyó de receptores a los entusiastas de un nuevo fenómeno, la radiodifusión. Si se producía un cambio, era noticia. Si se hablaba, era una grabación. Si se cantaba, era entretenimiento. El mundo se limitaba a escuchar. En 1926, el alemán Fritz Lang estrenó su película Metrópolis, una visión de la sociedad futura, un presagio de lo que vendría. El mismo año, en un laboratorio situado en un ático sobre un restaurante del Soho en Londres, un escocés hizo una demostración de un sistema mecánico que moldearía más al siglo XX que casi ningún otro. John Logie Baird mostró al mundo la televisión. El servicio postal alemán había financiado la investigación de Baird. Sus cámaras mecánicas se utilizaron para las primeras emisiones periódicas que se veían en las salas públicas de Berlín en 1935. Parecía ser solamente una novedad. Las imágenes eran muy inferiores a los noticiarios del cine, pero esto cambiaría enseguida. Vladimir Zworykin, el americano nacido ruso, había patentado su receptor, el kinescopio, en 1923 y su cámara eléctrica, el iconoscopio, en 1924, 2 años antes de la demostración de Baird. La Radio Corporation of America desarrolló el invento de Zworykin. Fue el antecesor de las cámaras que usamos hoy en día. En 1937, la British Broadcasting Corporation reemplazó una cámara de Baird por la cámara eléctrica Marconi EMI, descendiente del iconoscopio. Cuando llegó la televisión en color, ya se habían comprado en todo el mundo casi 200 millones de televisores. Las antenas perforaban el cielo a medida que el nuevo invento iba cambiando nuestras vidas para siempre. La televisión se convirtió rápidamente en el medio más poderoso del mundo. Informaba, transmitía y comunicaba. Aunque en lenguas diferentes, su estilo de presentación parecía ser el mismo en todo el mundo. Una audiencia internacional podía ver las mismas imágenes simultáneamente. Era el comienzo de la cultura global. Nada puede esconderse del ojo de la cámara que todo lo ve. Ha hecho más pequeño nuestro mundo y lo ha hecho en vivo. A principios de siglo, las noticias tardaban varias semanas en viajar por todo el mundo. Ahora, independientemente de lo espantoso que sea, ocurre en el acto. El drama de la guerra está allí, en nuestro salón. Hay poco tiempo para reflexionar.
ya está ocurriendo otra historia. En Alemania fue vista la primera aeronave. Se le dio el nombre de dirigible, del francés diriger, dirigir, que lo distinguía de su predecesor, el globo de aire caliente. No era rígido, sino que mantenía la forma gracias a la presión del gas que llevaba en su interior. Hubo un hombre que creyó que el futuro estaba en la aeronave rígida. Todas estas naves llevarían su nombre. Su primer vuelo con éxito lo realizó el 2 de julio de 1900 y fue el fundador del primer servicio de vuelo comercial que volaba entre 5 ciudades alemanas. Su nombre, Fernando Graf von Zeppelin. Para ascender, se hacía deslizar hacia atrás un peso situado debajo de la estructura principal, levantando así el morro. Luego, unos motores poderosos elevaban la enorme nave en el aire. Era una imagen majestuosa. El mundo nunca había visto algo semejante. Cautivaban la imaginación del público. Eran poderosos, pero gráciles, osados y de gran lujo. A bordo de los cepelines viajaban los nuevos señores del aire. Iban suspendidos en sus góndolas bajo una ligera piel de algodón estirada sobre un armazón de metal. Dentro de la bestia iban enormes tanques de gas. El valor de estos pioneros del aire no conocía límites. Todos los vuelos entrañaban riesgo, emoción y aventura. Los pasajeros disfrutaban de un nivel de lujo sorprendente. Viajaban con un estilo que se adelantaba 50 años a su tiempo. Miraban las ciudades desde arriba y las veían como nunca habían sido vistas antes. Por primera vez fue posible viajar de una metrópolis a otra sin ver a la gente por el camino. Al verlos pasar por encima, la gente se sorprendía de la facilidad con que aparentemente se elevaba, con fuerza tan extraordinaria. Las aeronaves se convirtieron en los transatlánticos de los cielos. Los cepelines alemanes consiguieron más de 100 horas de vuelo en la Primera Guerra Mundial, reforzando la teoría de que en la aeronave estaba el futuro de los viajes por el aire. En 1919, la aeronave británica R-34 consiguió cruzar el Atlántico en ambas direcciones. Iba a bordo William Valentine, quien, habiendo sido excluido de la tripulación de 30 hombres en el último momento, decidió convertirse en el primer polizón aéreo. Los tanques de la aeronave iban repletos de hidrógeno que tenía el potencial letal de convertir la nave en una bomba aérea. En 1936, el Hindenburg transportó a 1000 pasajeros en vuelos de Alemania a los Estados Unidos. Llegó a volar a una velocidad de 135 kilómetros por hora. El 6 de mayo de 1937 entraba en Lakehurst, Nueva Jersey, para aterrizar.
Murieron 35 personas. Se abandonó definitivamente el proyecto de las aeronaves. El avión prosiguió su vuelo hacia el futuro. Los hermanos Wright habían triunfado después de todo. En sus comienzos, el avión no fue considerado como un vehículo serio, sino más bien como un juguete para niños ricos. Los hombres pueden haber sido maravillosos, pero sus máquinas no lo eran tanto. Hacían mucho ruido, eran peligrosas y tenían poco espacio para los pasajeros. Los primeros pioneros que volaron arriesgaban sus vidas, no solo en el aire, sino en el aterrizaje. Con anterioridad a la introducción del radar, en 1936, el control del tráfico aéreo era más bien rudimentario. A pesar de los peligros, en 1914 comenzó a operar la primera línea aérea comercial en Tampa Bay, estado de Florida. Los vuelos de pasajeros entre países y continentes se convirtieron en algo habitual cuando los aviones, al principio de hélice y luego a reacción, redujeron el tiempo de los vuelos. El confort es tanto que ahora la gente emprende por puro placer viajes que hasta hace menos de 50 años eran peligrosos y arduos. Comenzamos a dejar nuestras ciudades con el solo propósito de disfrutar de las maravillas que nos ofrecen otras. A medida que más y más turistas invadieron los cielos, las diversas culturas comenzaron a verse las caras por primera vez. Nos juntamos y mezclamos, llevándonos de regreso a casa cada uno una pequeña parte de las costumbres del otro. El turismo se convirtió en una industria que transformaba en ventaja económica el patrimonio histórico de un país y con sus playas ayudaba a cuadrar el presupuesto. Los grandes viajes perdieron rápidamente el sentido de aventura. Viajar se convirtió en una tarea, simplemente una forma de llegar de una metrópolis a otra. A principios de siglo, los que querían viajes de lujo viajaban por mar. Los transatlánticos aumentaban en tamaño y velocidad. Los navegantes de las lucrativas rutas transatlánticas competían por el Blue Ribbon, el tiempo récord para llegar desde Europa a Nueva York. Los motores a vapor en un principio y los diésel después los impulsaban en sus travesías por el mar. Sin embargo, al aumentar los viajes aéreos, el tráfico de pasajeros por mar disminuyó. Sus rutas cedieron paso a los nuevos monstruos del mar, los grandes petroleros. El mayor cambio en el transporte de este siglo no se produjo ni a bordo ni a flote, sino en las calles de nuestras ciudades. Se puede atribuir en gran medida a un hombre, Henry Ford. En 1900, los mecánicos de coches acostumbraban a ensamblar las piezas procedentes de diferentes fábricas sin seguir un orden establecido y según su propio criterio. Henry Ford cambió todo esto. Decidió normalizar sus componentes para que los coches fueran idénticos y así la producción fuese más económica y las reparaciones más fáciles. La producción en masa del modelo Ford T comenzó en 1908, pero fue un proceso lento. Se tardaba medio día en producir cada coche, y este permanecía en el mismo sitio mientras se traían las piezas. Ford ahorró tiempo e incrementó beneficios llevando el coche hasta el obrero.
Introdujo la cadena de montaje en 1913. El tiempo de producción se redujo a tan solo 93 minutos. 15 millones del modelo T salieron de la cadena de montaje a las carreteras del mundo. Ford era duro con sus empleados. Prohibió que se hablara en la cadena y dijo: el trabajador medio quiere un trabajo donde no tenga que pensar. La industria del automóvil europeo tenía un sistema distinto de producción. Las empresas eran más pequeñas y fabricaban coches más caros que se consideraban símbolos de prestigio. Hasta 1949, todos los Rolls-Royce se vendían únicamente como un motor y un chasis. Después, el cliente podía elegir libremente al fabricante de coches que le haría la carrocería. Un ingeniero buscó la forma de cambiar esto. Ferdinand Porsche concibió la idea de un coche para la gente, el Volkswagen. Aparece el primer modelo en 1934. Porsche esperaba que su coche sirviera para liberar a la gente. En lugar de esto, fue enarbolado por los nazis como un símbolo político de la nueva Alemania. A pesar de que el Volkswagen era barato, económico y fiable, la fábrica estuvo a punto de cerrar después de la Segunda Guerra Mundial. Un pedido de 10.000 coches para las fuerzas aliadas que ocupaban Alemania evitó el cierre. La planta sobrevivió. El Volkswagen se hizo querer en todo el mundo. Bautizado como el Escarabajo por una agencia de publicidad americana en 1959, fue uno de los elementos claves de la recuperación económica de Alemania después de la guerra. Pero alrededor de 1950, ni Europa ni América estaban a la cabeza de la tecnología del automóvil. Eiji Toyota, que había trabajado en una época para Ford, creó la producción dinámica. Más automatización orientada hacia los cambios rápidos y controles de calidad menos costosos y menos rigurosos. Las comparaciones llevadas a cabo en 1987 entre una planta japonesa de Toyota y un fabricante de coches de Estados Unidos demostraron que los japoneses producían sus coches en la mitad de tiempo y espacio y con un tercio de los defectos. Se cambiaron los métodos de trabajo en todas partes cuando los industriales reconocieron la valía de las ideas de Ford.
La obsolescencia intencionada, el truco más cruel de los fabricantes, aumentó los beneficios y generó nuevos productos. A ningún cliente se le permitía sentirse feliz por mucho tiempo. La creciente demanda impulsó el consumo a cotas mucho más altas. La producción en masa generó riqueza y lujo, pero también creó los cementerios de consumidores. Para algunos, los vertederos de desechos de las atestadas metrópolis se convirtieron en fuente de subsistencia. Desgraciadamente, no todos se han beneficiado de la revolución del consumo. Sigue habiendo hambre, aunque el mundo produce más alimentos que nunca. El ecosistema de los océanos, a pesar de que los bancales de peces comenzaran a desaparecer. Muchas ciudades empezaron siendo puertos. Las especias y la pólvora, el té y la madera de teca se cargaban y descargaban para nutrir a la gente y a la industria. Los numerosos fardos y embalajes que pasaban por los puertos del mundo a principio de siglo han sido reemplazados por el moderno sistema de contenedores. Los barcos se construyen teniendo en cuenta los tamaños estándar de los contenedores, fáciles de trasladar con rapidez y eficacia desde el barco a la grúa, al tren y al camión. Los alimentos llegaban a las ciudades cada vez más frescos y en cantidades cada vez mayores. A Clarence Burnside se le ocurrió la idea de la congelación rápida de alimentos después de observar cómo los nativos inuit de Labrador conservaban el pescado y la carne de caribú. En 1920 patentó el Plate Froster, el primer congelador doméstico. Luego inventó las varitas de pescado. En 1939 salió a la venta por primera vez la comida congelada precocinada. A los platos preparados le siguieron las cocinas prácticas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Percy Spencer, un técnico americano que se hallaba trabajando en un sistema para interceptar los radares alemanes, se dio cuenta de que se derretía su barra de chocolate cuando se acercaba al magnetrón, un artilugio utilizado para producir microondas. Tan solo 3 años después se ponía a la venta el microondas. En los primeros años de este siglo se produjo el nacimiento de una nueva raza de edificios, los archivadores humanos, los bloques de oficinas. En las ciudades de todo el mundo, los edificios gigantescos se hacían cada vez más altos, tan altos que hubo que inventar la hormigonera motorizada para poder enfoscar sus muros, tan altos que se han convertido en un peligro para los aviones que los sobrevuelan. En tan solo 30 años, la arquitectura de 2000 años se había quedado a ras de suelo. El Empire State Building, acabado en 1931, ostentaría el título del edificio más alto del mundo durante 40 años. Los edificios se hicieron cada vez más altos como los árboles de un bosque que compiten por la luz. Los gobiernos optimistas de países en vías de desarrollo quisieron que sus ciudades se parecieran más a estas. Se utilizaron proyectos de construcción de gran envergadura para acelerar el proceso de desarrollo en comunidades de origen rural y para transformarlas en metrópolis occidentales. Brasilia, la nueva capital de Brasil, se construyó partiendo de la nada abriéndole sitio en la Amazonia a golpe de machete. Estos experimentos económicos fueron un fracaso total. Los gobiernos de África y América del Sur quedaron irremediablemente endeudados con Occidente. Se vieron obligados a vender sus recursos naturales para satisfacer los intereses de la deuda.
A pesar de la dureza de las condiciones de vida, la atracción de las nuevas ciudades fue irresistible. La gente abandonó el campo para emigrar a ellas. Las calles se convirtieron en el hogar de las familias campesinas y sus hijos. La gente viviendo en cualquier lugar, donde pueden. En Occidente, el crecimiento de las ciudades era imparable. Crecieron los suburbios. Los desplazamientos al lugar de trabajo eran el pan nuestro de cada mañana y la maldición al llegar el fin del día. En 1907, en la ciudad de Nueva York, los vehículos tirados por caballos alcanzaban una velocidad media de 18 kilómetros por hora. A finales de siglo, la velocidad media de un coche durante el día es de apenas 10 kilómetros por hora. El tráfico ha desbordado las calles que no fueron pensadas para absorber semejante embestida. Los desplazamientos diarios al lugar de trabajo se han convertido en una de las cargas más pesadas de la vida moderna. Conllevan gran pérdida de tiempo, frustración y además originan una gran contaminación. En ciudades como Los Ángeles y Sao Paulo, la contaminación es un problema enorme. En Seúl y Milán, durante las épocas de mucha contaminación, solo se permite circular a la mitad de los vehículos dentro de la ciudad. A medida que la ciudad iba creciendo, lo hacía tanto en altura como en profundidad. Túneles de acero se extienden profundamente y hacia el campo circundante. Los trenes y los metros eran cada vez más rápidos. La gente comenzó a vivir en sitios más alejados de su lugar de trabajo. En todas las ciudades hay dos momentos del día en los que se produce una desbandada seguida de un momento de calma, las horas punta. En 1918, una epidemia mundial de gripe mató a más gente de la que había muerto en la Primera Guerra Mundial. La medicina ha avanzado mucho desde entonces, ayudándonos a sobrevivir hasta bien entrada la madurez. Así como hemos aprendido a sobrevivir incluso a las enfermedades más graves, nos hemos hecho dependientes de la tecnología que nos ofrece el regalo de la vida. Las máquinas nos ayudan a respirar, hacen latir nuestros corazones y purifican nuestra sangre. Está la capacidad que tenemos de mejorar las prótesis artificiales, hacer articulaciones mecánicas y producir una plétora de elementos sintéticos de sustitución, mejoras y realces que el hombre cibernético pronto podría estar a la vuelta de la esquina en nuestras ciudades. Las máquinas que nos curan son tan pasmosas que el paciente puede verse reducido a ser un mero espectador. En 1928, Alejandro Fleming tuvo un feliz accidente. Un moho denominado Penicillium notatum contaminó accidentalmente uno de sus cultivos de microbios. Alrededor de la penicilina no crecieron bacterias. Al igual que ocurriera con Einstein, sus contemporáneos rechazaron en un principio sus ideas revolucionarias, una bala mágica, una droga que atacaba una enfermedad específica. Fue tan solo a principios de los 40 cuando comenzaron a realizarse las pruebas clínicas, pero la penicilina ha salvado incontables vidas en todo el mundo. Las píldoras para dormir se comercializaron en 1903, las vacunas del tétanos y la difteria en 1926. En 1938 se hicieron las primeras lentes de contacto. En 1952 el marcapasos. El pulmón de acero apareció en 1953 y en 1978 fue concebido el primer bebé fuera del cuerpo humano. En 1976, en Ciudad del Cabo, Christian Barnard seccionó un corazón vivo del pecho de una mujer para hacerlo latir en el cuerpo de Louis Baskansky. Era como terminar con el último tabú que aún quedaba sobre el cuerpo humano. James Watson y Francis Crick deducen la estructura del gen humano, ADN, ácido desoxirribonucleico, la llave maestra de la vida humana.
Su trabajo abrió el camino al proyecto Genoma Humano, cuya meta es trazar un mapa de todos los enlaces en la cadena del ADN humano. Es vital en la lucha contra las enfermedades hereditarias y es la base de la ingeniería genética. El derecho internacional permite que los investigadores patenten los genes que descubren. Para hacerse una prueba de fibrosis quística, por ejemplo, hay que pagar unos derechos. La industria financia gran parte de la costosa investigación médica y no lo haría de no estar segura de obtener beneficios. Todos los avances en el campo de la medicina traen consigo al nacer una serie de problemas éticos que aguardan ansiosos para manifestarse. El desarrollo de los vehículos a motor ha sido lo que más ha marcado la primera mitad de este siglo. En la segunda mitad, este papel le ha correspondido al ordenador. Los primeros ordenadores eran mucho más grandes, lentos y menos eficaces que los de hoy en día. Algunos, al encenderse, llegaban a causar caídas de tensión en el vecindario. Los problemas surgieron desde el comienzo. En 1945 apareció el primer virus en un ordenador cuando una polilla se metió dentro de uno de los primeros prototipos. La segunda generación de ordenadores estaba basada en el transistor, aparecido en 1947. La tercera hizo su aparición con el microchip de silicio en 1960. Hoy en día prácticamente todas las máquinas que utilizamos funcionan con la ayuda de la informática. La oficina de hoy sería incomprensible para el empresario del pasado. A lo largo de gran parte de este siglo, era el tecleo de las máquinas de escribir lo que se oía como ruido de fondo de la ciudad. En los emplazamientos de trabajo con aire acondicionado se oye un murmullo de ritmo incesante mientras la información se hace binaria y flota en el ciberespacio, como si de confeti electrónico se tratara. Estas poderosas máquinas nos ayudan a realizar algunas de las tareas más difíciles y de las más triviales. Los militares de los Estados Unidos crearon el Internet como consecuencia de un trabajo que habían encargado sobre la bomba atómica. En los años 60, ante el temor de que un misil pudiera estropear todo el sistema de comunicaciones de la defensa, comenzaron a enlazar sus ordenadores a través de las líneas telefónicas. No se almacenaba toda la información en ningún ordenador central, sino que se repartía entre ellos. El sistema evolucionó convirtiéndose en Internet, la World Wide Web, una red internacional, el nuevo Leviatán de la metrópolis. Pasó de contar con 2.000 usuarios en 1981 a los 100 millones en 1997. Como las páginas están almacenadas en los bancos de datos de diferentes países, la red es prácticamente imposible de controlar. Habrá más de 1.000 millones de páginas en el año 2000. Jamás habían tenido valor en el pasado los bienes no tangibles. Con los conocimientos necesarios, un pirata, desde una habitación en Brisbane, puede robar el software canadiense más avanzado y valioso para desaparecer a continuación por las autopistas de la información. Kilómetros de cables se extienden cada día para cablear el mundo ante la revolución digital. Cuando esté disponible la tecnología que haga posible transmitir imágenes en movimiento de alta calidad, se habrá consumado la unión entre el ordenador y la televisión. Noticias, deportes, comedia, publicidad.
La elección será prácticamente ilimitada y de una calidad extraordinaria. La revolución digital es una revolución que está ocurriendo delante de nuestros propios ojos. Libres y vibrantes, sofocantes y amenazadoras. Son muchas las caras de nuestras ciudades, pero ¿han conseguido nuestros logros espectaculares y el imparable progreso hacer realidad la visión premonitoria de la metrópolis de Fritz Lang? En este siglo hemos desintegrado el átomo, hallado la clave de la vida y pasado unas vacaciones en la Luna. Pero hemos saqueado el planeta y creado para nuestros hijos casi tantos problemas como hemos resuelto. Desde nuestras superpobladas, contaminadas y apasionantes ciudades, contemplamos un mundo futuro tan estimulante como el que nos esperaba al finalizar el siglo pasado. Tal vez la única diferencia significativa sea que por primera vez en la historia de la humanidad nos enfrentamos unidos a nuestro futuro.
equal to mass multiplied with the square of the velocity of light showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad especial en 1908 y la teoría de la relatividad general en 1915, pero pasaron más de 10 años antes de que sus ideas radicales fueran entendidas o tomadas en serio por el mundo científico. En los años 30, el nuevo dirigente de Italia, Benito Mussolini, predicaba su doctrina de prejuicios y agresión, y la teoría cuántica y la teoría de la relatividad abrían las puertas a una nueva era científica. En 1938, el premio Nobel Enrico Fermi dejaba la Italia fascista por el Santuario de América. Preocupado porque la Alemania nazi, aliada de Italia, pudiera desarrollar a corto plazo la fisión nuclear, instó a Einstein para que éste pidiera al presidente Roosevelt la creación de un arma nuclear. Roosevelt respondió. En 1941 comenzaron a trabajar en secreto en el proyecto Manhattan, que llevaría 4 años. El único sitio disponible como laboratorio fue una abandonada pista de paleta en el sótano de la Universidad de Chicago. Los eminentes científicos construyeron con sus propias manos el Chicago Pile No. 1, el primer reactor nuclear de todos los tiempos. En diciembre de 1942 se reunieron para llevar a cabo su experimento. Si sus cálculos estaban errados, morirían todos, llevándose consigo gran parte de Chicago. A las 3:20 de la tarde, George Weil empujó lentamente el mando de control, provocando la primera reacción nuclear en cadena del mundo. Su experimento desataría una capacidad de destrucción sin precedentes. Tuvieron que pasar otros 10 años para que la energía del átomo se utilizara con fines pacíficos. Mientras tanto, se proseguía con la búsqueda continua de fuentes convencionales de energía. Se cavaba, perforaba o construía presas para conseguir carbón, petróleo o agua que pudiera colmar el apetito insaciable de energía que tenía la ciudad. No permitimos que nada ni nadie se interpusiera en nuestro camino. A medida que los recursos energéticos se hacían más escasos, más se incrementaba nuestro deseo de buscar más. Nuestras ciudades crecían en la misma proporción en que lo hacía su hambre de materia energética. Se convirtieron en imanes de energía, agotando más y más los recursos latentes de la Tierra. Este siglo ha sido la era de la fascinación y de la curiosidad. Nos han seducido el poder de las máquinas y nuestra capacidad creciente de manipular el entorno. En ningún sitio es esto más evidente que en nuestras ciudades. Las ciudades personifican nuestras aspiraciones. Son el testamento vivo de nuestros éxitos y fracasos. Hace 100 años, nuestras vidas y nuestras ciudades eran muy diferentes. Las arterias de acero del ferrocarril trajeron la vida nueva a nuestras ciudades. Los caballos seguían siendo las bestias de carga. El mundo seguía dividido según las antiguas tradiciones. Los trabajadores caminaban apesadumbrados y los campesinos trabajaban duramente. El otro confín del mundo estaba a una distancia insalvable para todos, excepto para algunos privilegiados. La Exposición Universal de París de 1900 supuso una declaración grandiosa de lo que había conseguido la humanidad hasta ese momento, y la expresión de los sueños que teníamos para el futuro.
La Exposición Universal sirvió de escenario para los segundos Juegos Olímpicos de la era moderna. Max Planck estableció los planteamientos fundamentales de la teoría cuántica. A medida que avanzaba el siglo, los proyectos industriales para producir energía se hacían mayores y más ambiciosos, hasta que nuestras propias creaciones nos empequeñecieron. En 1954, el reactor nuclear civil de Obninsk, en Rusia, solamente pudo generar suficiente electricidad para abastecer a una pequeña ciudad de 6.000 personas. El primer reactor de éxito comercial, Calder Hall, en Sellafield, al norte de Inglaterra, entró en funcionamiento en 1956. La energía nuclear fue considerada como la respuesta a todos los problemas energéticos del mundo. Parecía limpia, inagotable y barata. No se pensó mucho en el impacto ambiental que tendría. Los beneficios que introdujo en nuestras vidas nos hizo dependientes de ella. La energía era fundamental. En el siglo XX llenamos de cables el mundo. En 1900, las comunicaciones se establecían a través del poco fiable telégrafo. Las señales de Morse se perdían con la distancia y debían ser reescritas a mano y retransmitidas por el camino. A comienzos de siglo, solo unos pocos privilegiados contaban con un teléfono. Se vendió la primera hamburguesa en Connecticut, y en Alemania el hombre se hizo más ligero que el aire. Muchos de los inventos y descubrimientos del siglo XX nos han parecido extraños, irrealizables o imposibles. Pero un número sorprendente de ellos ha funcionado. Nuestra inventiva parece ilimitada, nuestra imaginación desbordante. Los logros asombrosos de este siglo nos demuestran que no sería prudente descartar un proyecto por imposible. Los inventores se hicieron millonarios o perdieron todo su dinero. Unos descubrimientos fueron recibidos como trascendentales y otros fueron ridiculizados. La búsqueda de un mundo mejor ha sido implacable. Solo la perspectiva que da el tiempo nos permite distinguir entre lo excéntrico y lo que ha perdurado. La visión del genio puede parecer ridícula a los que no consiguen comprender su fuerza. The equation E is equal mc square, in which energy is